Buenas noches, le damos la bienvenida a todos los usuarios. Esto es Sala de Prensa. Vamos a hablar hoy sobre toda la situación que se está viviendo en el sector educativo, pero sobre todo con relación a este tema de la ley estatutaria y sus consecuencias en el sector. Por eso quiero darle la bienvenida a mis dos invitados. Comienzo por saludar a Luz Karime Abadía, quien es docente de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad Javeriana, decana también de esta facultad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, Alejandra. Un saludo para ti y para todos los televidentes. De la misma manera, le doy la bienvenida a Camilo Bonilla, quien es director de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Alejandra, buenas noches a ti, a Luz Karime y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, vamos a empezar por hacer un poco de contexto. Estamos atravesando en medio de una jornada también de paro nacional anunciada por los docentes. El gremio de docentes se convierte además en la primera jornada de paros en este gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen a grosso modo sobre las peticiones que está realizando el gremio? Ya vamos a entrar en el detalle de los cuestionamientos que presentan y que los motivan a protestar o a iniciar este paro nacional, y quiero comenzar por usted, Luz Karime. Bueno, pues desafortunadamente FECODE, y digo FECODE y no los maestros, porque realmente es un grupo pequeño que termina tomando unas decisiones. Lo que ha manifestado pues no es correcto. Creo que hay varios errores de concepto en sus apreciaciones y en los motivos por los cuales pues va a ser o está en una jornada de paro. Yo creo que desafortunadamente está politizado y lleno de ideologías, y desafortunadamente lo que menos le interesa, y eso es lo que ha demostrado en la historia pues de reciente del país, es que lo que menos le interesa es la educación, lo que menos le interesa es la calidad y el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Realmente es una ley estatutaria que busca declarar un derecho fundamental, y eso es lo que está haciendo la ley, con una serie de conceptualizaciones que son muy importantes, y con un tema que es relevante, es el tema de la evaluación docente, el cual es absolutamente indispensable y ocurre en otros países y se necesita para garantizar calidad. ¿Cuál es la lectura que hace usted, Camilo? Veo que es simplemente la incapacidad que tenemos en el país político para llegar a consensos. Creo que el gobierno había construido desde la Cámara de Representantes una idea de ley estatutaria en consenso con los congresistas, los representantes a la Cámara, por supuesto, y la gremiación de FECODE y varios otros estamentos del país. Llegan al Senado, en el Senado se encuentran con la oposición, quieren poder garantizar que esta ley va a ser aprobada y salir del Senado con un texto viable, por lo cual ceden en varios temas en el Senado, y pues, por supuesto, la gremiación FECODE, que sentía que había tenido escucha durante el trámite en la Cámara, se da cuenta que algunas de las cosas que ellos no querían aparecen en los textos del Senado. Entonces, es imposible en nuestro país político tener contento a todo el mundo. Y creo que lo que está sucediendo con el llamado a paro de FECODE, con el peligro que tiene hoy la ley de no aprobarse antes de que salga a receso del Congreso de la República, pues está clarísimo en esta idea de que es difícil llegar a un acuerdo que beneficie en un tema tan trascendental a todo el país. Luz Karime, usted habla de un FECODE politizado, pero llama mucho la atención ese tipo de iniciativas o de procesos o de maneras de proceder mejor de este gremio en medio de un gobierno a quien de hecho han impulsado, ¿no? Sí, por eso, pues es un sindicato que tiene unos intereses muy particulares. Y pues llama muchísimo la atención que después de que el gobierno presenta una ley estatutaria que, por supuesto, después de discusiones en el Congreso,
se haga, de hecho, con todos los partidos políticos, una enmienda, unos acuerdos, que salga FECODE a decir que como no está de acuerdo, entonces pues amenaza con un paro, porque al parecer, según mencionan, no los tuvieron en cuenta. Pues yo creo que esto realmente pues muestra pues que no tienen ningún interés realmente en la educación, si no, no estarían en paro, si no estarían más bien haciendo una construcción en un diálogo, una construcción como lo han venido haciendo diferentes sectores, diferentes actores de la educación, entre instituciones diversas, congresistas, porque realmente este es un tema muy, muy importante para el país. Realmente una de las principales quejas es que no los evalúen, y pues realmente, como ocurre con cualquier empleado en cualquier sector, pues debe haber unas mediciones de evaluación y sobre todo en la educación, porque estamos hablando del futuro y de la formación pues todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Claro, mire, ya vamos a entrar entonces en el detalle de esos cuestionamientos que plantean. Habla usted, Luz Karime, de ese tema de la enmienda en Comisión Primera. ¿Qué le parece si lo explicamos un poco más? ¿Qué fue lo que pasó y qué tiene molestos hoy a los integrantes de FECODE? Bueno, entonces, una cosa es el texto que propone el gobierno y otra el que ya, digamos, se acuerda en esta enmienda, que tiene varios ajustes, porque incluso había algunos errores de concepto, no estaba teniendo en cuenta otras leyes que ya había en el país en materia de educación y otros avances. Se corrigen algunos aspectos relevantes relacionados con que la educación en Colombia es un sistema mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser ofrecida tanto por instituciones oficiales del Estado como por instituciones privadas. Y se incluye un tema de evaluación docente que es muy importante y que necesitamos en el país. Y básicamente lo que dice es que, pues, que debe haber una evaluación docente y que esta evaluación es una evaluación que tiene que estar relacionada en alguno de sus componentes con el desempeño académico de los niños y niñas. En los sistemas de educación, sobre todo los más avanzados, los más desarrollados en el mundo, esto es lo que ocurre. No quiere decir que toda la evaluación y que todo lo que haga el maestro se le va a juzgar si a los estudiantes les va bien o no, porque toda no es la culpa del maestro. De hecho, hay sistemas de evaluación que se basan en el valor agregado, es decir, a uno como docente le miran cómo está el desempeño de sus estudiantes cuando inició el año escolar y cómo terminó el año escolar. Lo importante es el progreso, cuánto aumentó. No quiere decir tampoco que toda la evaluación se base en el desempeño de los estudiantes. Hay otros aspectos o dimensiones de la evaluación que se deben tener en cuenta, pero básicamente al parecer la petición es que no quieren ser evaluados y sacan otros términos que no son ciertos y que generan mucha confusión, como que van a privatizar la educación. Pues eso no es cierto. Tenemos un sistema mixto y lo que se ha pedido es que se respete pues lo que ya hay actualmente en el país, que funciona muy bien en materia educativa. Ahora, bueno, vamos a tratar de ahondar en esos dos puntos. Me quedo con el tema de la evaluación y voy con usted, Camilo, para hablar sobre el porqué de los reparos de los docentes en este tipo de evaluación. En este momento, como estamos ahora, se está evaluando a los docentes, de qué manera se hace esa evaluación y por qué no estarían de acuerdo con que se evalúe también con base en el desempeño de los estudiantes. Tratamos de entender también cuál es la postura de los docentes. Claro, escuchando a los líderes de FECODE, lo que a ellos más les preocupa es el tema de que las evaluaciones censales, hablemos en Colombia del Saber 11 y hay otros exámenes de saber que se hacen en tercero o quinto de primaria, tengan una influencia importante en la evaluación de su desempeño. Y tenemos que entender que el problema de la evaluación es un problema que suele suceder en muchos países con los sindicatos. A la gran mayoría de los sindicatos en los diferentes países donde están organizados no les suena mucho un proceso de evaluación complejo, un proceso de evaluación completo, integral, de 360 grados. Y esto es un llamado muy importante. Si nosotros necesitamos y queremos una evaluación, una educación de calidad, necesitamos evaluar tanto a nuestros estudiantes como a nuestros
profesores. Y es muy importante, por ejemplo, lo que señala Luz Karime de los modelos donde se establece el valor agregado, porque si nosotros escuchamos a los presidentes y a los directivos de FECODE, enmarcan que es muy difícil que se pueda evaluar de una manera pareja a un profesor que atiende a un niño en Bogotá, en un barrio de clase media, que está en un colegio oficial, versus a un niño que está en el Cauca, donde hemos visto, por ejemplo, cómo tirotean milicias, paramilitares, el ejército, al lado de la institución. Evidentemente esto lo podemos entender y tendríamos que aceptarlo, pero actualmente existe un modelo, sí, de evaluación. Los profesores, por ejemplo, tienen que grabarse periódicamente en una clase y envían ese video con unas reflexiones a través de las cuales se establecen unos compromisos de mejora, se llegan a unas reflexiones y adicionalmente si quieren tener una promoción en su carrera como profesor, pues entonces presentan un examen. Esa es una evaluación bastante incompleta, porque como lo marcaba muy bien Luz Karime, no engloba el aspecto más importante de la labor de un profesor, y es que sus estudiantes aprendan. Los profesores estamos para que las personas con las que compartimos el aula, nuestros estudiantes, tengan un proceso de aprendizaje. Esa es nuestra función principal. Y entonces esa tiene que ser una parte muy importante de cualquier tipo de evaluación. Entonces necesitamos impulsarla. Pero por supuesto, como lo mencionaba anteriormente, a los sindicatos eso no les gusta, porque no quieren entender que se pueda intervenir en su rol de profesor a través de pruebas estandarizadas, de su trabajo. Nosotros tenemos profesores excelentes, maestros y maestras excelentes en los colegios oficiales del país, y tenemos algunos muy malos que es muy difícil de salir de ellos. Entonces, tenemos que entender que la evaluación sí es un aspecto que tiene que ser trascendental en cualquier desarrollo de ley que vayamos a hacer, y que en muchos sentidos, si queremos evolucionar como sistema educativo, pues de una u otra manera la ley tendrá que ir por encima de los intereses corporativistas de un sindicato. Pero ¿cómo se hacen, por ejemplo, las evaluaciones hoy en día en el mundo? No sé si me pueden plantear algún ejemplo y cómo estamos nosotros en comparación, teniendo en cuenta esto, porque es que parece ilógico pensar en que una cosa no vaya relacionada con la otra. Es decir, es como que al vendedor no se le evalúe por la cantidad de ventas que hace, sino solamente por el hecho de salir a vender. No sé si me pueden plantear algún ejemplo. Lo es, y si ustedes lo pueden consultar, por ejemplo, ahí este debate se presenta continuamente de una manera muy parecida en Estados Unidos, Ujú. para no ir a otro lado, donde también los sindicatos que financian, tal como ha pasado aquí la campaña presidencial, donde son unos fuertes financiadores del Partido Demócrata, han impedido que se desarrollen procesos de evaluación muy intensivos en parte de los profesores. Entonces, hay distintos modelos, por supuesto, pero como te decía antes, la mayoría de los procesos sindicales en muchos de los países del mundo lo que han intentado es restringir la evaluación más a cosas más formales de su desarrollo, a burocratizar y hacer de un proceso muy largo todo la evaluación compleja en la medida de querer salir de un profesor del sistema, y donde se privilegia el acto. Evidentemente lo que ellos señalan, y podría uno estar en principio de acuerdo, no necesariamente en la complejidad de todo el argumento, es que el enseñar es un acto que va mucho más allá de simplemente transmitir un concepto o un conocimiento. Eh, entonces tú nos das el ejemplo del vendedor al que no se le mide por salir a vender, sino por lo que vende. Lo que pasa es que cuando trabajas tú con seres humanos y es el proceso formativo de ellos, tú eres una pequeña variable en todo este sistema. Enmarcamos que hay dificultades familiares, de entorno, de situaciones de seguridad, de complejidad, de procesos anteriores. Es decir, si yo soy un profesor mañana de décimo y once de un estudiante de matemáticas, no me pueden evaluar por lo que el estudiante aprendió en ese momento, o de cálculo o de trigonometría, si él llegó a mi curso sin saberse las tablas en unos procesos que estaban 4 o 5 años antes. Entonces, pues, ¿cómo voy a ser yo responsable de ese proceso? Es decir, es un proceso complejo que reconoce que hay unas disparidades muy grandes y que además tenemos que comparar con otra situación que para la mayoría de las personas, los ciudadanos de a pie, no conocen, y es que nosotros en Colombia tenemos diseños curriculares por institución educativa, es decir,
no en todos los colegios se enseña lo mismo al tiempo. Sí, hay una base que le llama el ministerio unos estándares, hay una base que le llaman unos derechos básicos de aprendizaje, pero aquí no hay una obligación que el Estado controle sobre lo que tú estás enseñando. Y entonces, como podemos tener un colegio internacional que enseña un currículo donde tú puedes aprender lo que se está aprendiendo en Francia o en Inglaterra o en Italia o en Alemania, tienes un colegio donde también se construye un currículo propio y ellos deciden cómo lo hacen. Entonces, evaluar de la misma manera a estos profesores con los resultados de unas pruebas no necesariamente puede ser equitativo. Así que el tema es mucho más complejo de simplemente decir vamos a ponerles una evaluación de X o Y motivo o de forma para que ellos puedan ascender o no en su carrera o salgan del sistema y traigamos a través de concurso un nuevo profesor. Lo cierto es que FECODE se mantiene en su postura incluso de continuar con el paro nacional hasta que no haya un cambio en esa ley estatutaria, en esta enmienda también que se está presentando. Quiero volver con Luz Karime para seguir desarrollando esos otros puntos. Hablaba Luz Karime también de ese tema de la privatización que plantearon ellos de la educación con los bonos. Expliquemos un poco más esto. Pues lo curioso es que esto salió en el debate, pero esto no está en la ley estatutaria. Entonces, ahí es cuando digo que hay unos argumentos con los que se sale a hacer un paro y se está en contra de una propuesta de reforma estatutaria o de una enmienda que ya está en el Congreso, pues que realmente no tiene sustento porque eso no está en ninguna parte en el documento. El documento lo que dice principalmente es declarar como derecho fundamental la educación en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, y trae unas definiciones y unas apuestas en términos, por ejemplo, de que los proyectos educativos se deben adaptar a las regiones, a las necesidades, donde se recoge nuevamente lo que ya está en la ley y lo que ocurre en la realidad en Colombia, y es que la educación es un sistema mixto, es decir, que puede haber oferta privada y oferta oficial, declarar el tema de la evaluación, que eso sí es algo nuevo y que podría cambiar, generar unas nuevas reglamentaciones que cambien la forma de evaluación, pero realmente no, en ninguna parte se está hablando de bonos. De hecho, actualmente ya existen varios modelos regionales donde cuando el Estado en un municipio o en una región no da abasto con sus colegios oficiales porque no tienen la infraestructura ni los cupos, hace concesiones con privados, bien sea para que tengan estudiantes en estos colegios y el Estado les paga, o para que sea administrado un colegio por un privado, y la evaluación de impacto, de hecho, esos colegios en concesión muestra que aquellos estudiantes que tienen características muy parecidas a aquellos que irían a un colegio oficial, pero que les tocó ir a un colegio en concesión, es decir, administrado por privado, les va muchísimo mejor en las pruebas saber y tienen menor deserción. Entonces, el tema de los vouchers no es una idea descabellada, pero eso no está en la ley estatutaria. Esas son las confusiones y la forma como de pronto se manipula a la opinión pública para justificar un paro. No es la primera vez que FECODE hace un paro por una propuesta de evaluación. Esto ya ha ocurrido. De hecho, la última que recuerdo y muy grande fue en el gobierno de Santos. De hecho, yo tengo un artículo de investigación que hace el conteo de todos los paros de maestros que hace FECODE, cuántos días de clase pierden los estudiantes y eso cuánto implica en pérdida de aprendizaje y de puntos en el saber 11, y cómo a veces hace paros por razones que no tienen nada que ver con la educación, sino pues con elementos totalmente políticos. Y que aquí la gran diferencia está entre, hay países que tienen diferentes modelos, por ejemplo, de evaluación. La diferencia grande está en en cuáles los legisladores realmente terminan dejándose presionar por los sindicatos de maestros, y en cuáles no, y realmente piensan más que en un grupo particular de interés, en el bien común, sobre todo en el futuro del país que están nuestros niños, niñas y adolescentes, para garantizar realmente una educación de alta calidad, una educación pertinente. En eso nos falta muchísimo. En Colombia un niño pasa 11 años o una niña en el colegio y realmente no aprende
mejor dicho, lo que aprende es mínimo. Y eso se demuestra en pruebas tanto nacionales como en pruebas internacionales de desempeño académico. Es una pérdida grandísima de recursos, de tiempo y una oportunidad aprendida. Al final son los recursos del Estado, los que ponen todos los contribuyentes, el esfuerzo de unos maestros que no está dando frutos en el país. Mire, otro de los puntos de Cana que plantean ellos como uno de sus reparos es, por ejemplo, hablan de la reducción de la educación a un servicio público esencial y lo dicen de esta manera, abro comillas, la reducción de la educación a un servicio público esencial con el trasfondo de quebrarle el espinazo a FECODE para señalarla y estigmatizarla, sepultando el derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente. A eso se refieren ellos. ¿Qué opina usted al respecto, Luz Karime? Realmente sí, es un derecho constitucional la protesta y ahí también hay elementos que valdría tener en cuenta y es que también la Corte ha dicho que la protesta tiene límites y que en los servicios públicos esenciales pues no se permite la protesta porque realmente, o más bien paralizar el servicio, la protesta sí, paralizar el servicio porque estamos hablando de que se está afectando el bien común, estamos afectando la vida de muchos por un grupo pequeño. Entonces, pues realmente esto es muy, muy preocupante. eh, Porque de nuevo, más allá de la ley estatutaria, pensemos en la pérdida de clase de estos niños y niñas, sobre todo de los de más bajos recursos en el país. Hay evidencia que muestra que cuando los niños están fuera de los colegios están en riesgo, tienen más posibilidad, por ejemplo, de embarazo adolescente, tienen más posibilidad de que grupos armados pues los recluten, hay más posibilidad de que como están al cuidado a veces de cualquiera o están por ahí porque no están en el colegio, pues digamos, no es solamente el aprendizaje, estamos hablando del bienestar integral de los niños y eso es lo que deberíamos primar en el país y tener en cuenta. Es más un interés general que un interés muy particular. Claro, y es que este es otro diálogo que genera estas dos posturas encontradas y quiero volver con usted, Camilo, para preguntarle exactamente lo mismo. Es que aquí es que los profesores dicen, sí, pero es que yo tengo un derecho constitucional a movilizarme, pero y también cuando uno les interroga sobre, bueno, ¿y dónde queda el derecho de los miles de niños del país que se quedan sin dar clases y que quedan en esas condiciones de vulnerabilidad que ya planteaba también Luz Karime cuando no están en sus escuelas? Por supuesto, y se chocan estos dos derechos, pero la Corte y la jurisprudencia nos ha demostrado que los derechos de los niños, de las niñas, terminan siendo siempre privilegiados en comparación con los demás. Ya retomamos la comunicación con Camilo para responder este gran interrogante, Luz Karime. Mientras tanto, ¿ya lo tenemos? Listo, Sí, acá Camilo. estoy. Puede retomar, adelante. Sí, decía que en efecto estos son dos derechos, pero que la Corte y la jurisprudencia nos han marcado que los niños, los derechos de los niños y de las niñas tienen una prelación con relación a los demás. Entonces, por supuesto que FECODE y sus miembros podrán protestar, pero ojalá pudieran hacerlo en los espacios en los que los niños no tienen sus procesos académicos. Ahora vamos a entrar a un proceso de vacaciones, así que ese sería un buen momento para que lo hicieran. Entiendo que esta es una coyuntura especial y que la norma tendría que aprobarse la próxima semana, entonces para ellos es importante hacerlo, pero creo que hay distintos tipos de movilización en distintos espacios sin que se afecte el proceso académico de los niños. Sin embargo, esta es una ley sobre la cual creo que el ministerio tiene muchas expectativas y que si uno la toma con cuidado, está enmarcando unos principios que aparecen a veces como una colcha de retazos. Y si no tenemos una buena ley, creo que lo mejor es que no la tengamos y que se haga un nuevo proceso, un nuevo diálogo, una nueva construcción y nuevos consensos, porque el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes es lo más importante para el país. Y sacar una ley para que el gobierno demuestre que puede hacerlo, así no sea buena,
no vale la pena. Entonces, o trabajamos por una ley en la cual podamos ponernos de acuerdo como sociedad, como país, o mejor, no la tengamos. Porque si no, vamos a tener este tipo de discusiones. Acá, si el gobierno, como parece, escuchaba esta mañana justamente en Noticias Caracol al viceministro, dándole toda la razón a FECODE sobre sus quejas, cuando el gobierno fue el que hizo el acuerdo en la Comisión Primera del Senado con la oposición. Entonces, ellos mismos se están contradiciendo. Entonces, ahora no van a tener el acuerdo con la oposición en el Senado y eso pone en riesgo que pase la reforma. Entonces, es difícil, como les decía al principio, quedar bien con todos y en ese sentido, si no vamos a tener una ley que marque unos principios que sean realmente la base para construir después con las leyes que vayan adelante un nuevo sistema educativo que permita que no seamos el último o el penúltimo en la OSD a la hora de presentar las pruebas PISA, que veamos que nuestros niños llegan a 11 y a nuestros jóvenes llegan a 11 y son incapaces de leer 2 párrafos o de resolver un problema matemático sencillo. Si no vamos a lograr eso con la ley, pues no vale la pena tampoco desgastarnos como país para tener algo que no nos va a funcionar. Es decir, según le entiendo, en sus términos, una buena ley es una ley con consensos. Sobre todo cuando vamos a trabajar para los niños y las niñas del país a futuro, porque esta no es una ley que vaya a cambiar algo para que mañana funcione y todos estemos contentos. Esto es una ley que implica unos cambios que se van a evaluar y se van a notar en 20, 30, 40 años. Entonces, si no tenemos un consenso claro de hacia dónde queremos ir como país con esta materia que es tan importante y tan transformadora en la sociedad, como la es la educación, no abramos una puerta donde después se pueden colar 1000 cosas que no funcionan. Si uno escucha muchos argumentos, por ejemplo, de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que es una representante juiciosa, está en desacuerdo con la aprobación de la ley. Ella enmarca unas cosas, pueden ser discutibles, pueden ser no, pero uno dice, bueno, ok, esto aquí no está cuadrando. La oposición no estaba de acuerdo con el texto que salió de la Cámara, le pone unas cosas que son lo que hace que a los demás ya no les guste. Entonces, quiere decir que no estamos como país de acuerdo en hacia dónde queremos ir. Y si como país no sabemos cuál es el futuro de uno de los aspectos más importantes que además consume una de las mayores cantidades del presupuesto nacional, pues no vale la pena que desarrollemos y hagamos una ley por hacerla, por demostrar que somos capaces como gobierno de sacarla y después no tener cómo respaldarla y cómo poder desarrollarla de una forma efectiva para que cumpla la función principal, que es, uno, tener la educación como un derecho para todas las personas en cualquier momento de su vida. Dos, tener una educación a la cual yo pueda acceder realmente. Y tres, que esa educación sea de calidad. Ese tercer punto en la ley, por ejemplo, tiene muy poca preponderancia, no es protagónico, entonces estamos hablando de una ley que cubre sobre todo una idea de, perdón por la redundancia, de cubrimiento, pero no de calidad, una ley que cuando salió de un texto de la Cámara parecía que solo tuviera una visión de la educación como un servicio que se presta desde el Estado, omitiendo totalmente que el sector privado tiene un papel protagónico en la educación de los niños y jóvenes del país y que no da cuenta de lo que somos ni de lo que queremos ser. Entonces, creo que al final tenemos que discutirlo y entender que si no vamos a estar de acuerdo en lo que queremos, pues de pronto no vale la pena hacer esa inversión. Quiero plantearle ese mismo análisis para ir cerrando a Luz Karime sobre el futuro de esta ley estatutaria a propósito de este panorama que estamos analizando. Pues primero yo diría que hay que tener en cuenta que una ley estatutaria es aquella que declara un derecho fundamental, no es la que reglamenta todo el sistema educativo y trae unas conceptualizaciones. En ese sentido, creo que no es perfecta, es difícil que una ley sea perfecta, no tiene que tener el consenso de todos, pero sí con una mirada, y esto es bien difícil, pero una mirada de país, una mirada desinteresada y realmente querer mejorar la educación. Es una reforma o una ley estatutaria que mejoró muchísimo después de su primera versión porque estaba muy sesgada y tenía elementos pues que realmente desconocían los avances. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que vendría después si se llega a aprobar? Toda la reglamentación, ahí es donde empieza entonces la reforma a la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior, puede venir reforma a todas las leyes relacionadas con
primera infancia, con educación básica y media, porque la estatutaria le da como el marco conceptual, el marco como más general. De hecho, aquí no debe haber muchos elementos. Sin embargo, pues es una ley que de todas maneras, pues le hacen falta muchos elementos, que no es totalmente visionaria e innovadora, y en lo que pretende ser es lo que FECODE y otros grupos pretenden frenarla o quedarse en el status quo, en lo que viene funcionando, como por ejemplo cuando decimos es muy importante hablar de educación postmedia y no solo de educación superior, porque es una mirada ya que todas las tendencias y los cambios que se han dado en el mundo y las necesidades nos dicen que las posibilidades de un joven cuando termina el bachillerato son mucho más allá de solo acceder a educación superior, y la ley debería dejar todas las posibilidades, el marco de las posibilidades y las articulaciones que debe haber entre todos los niveles de formación. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el gobierno pues retire la reforma, y aquí ya ha habido unos consensos. De hecho, pues parecía que era la primera reforma que iba a pasar el gobierno donde tenía consenso de varios partidos. Ahora eso pues está en riesgo. Luego puede ser que no se logre aprobar y que se cierren los tiempos, o que la retire porque considera que lo que dice FECODE pues es importante y debe tenerse en cuenta, lo cual realmente sería un retroceso grande, y pues terminamos perdiendo tiempo, recursos y no generando avances porque nos dedicamos más a privilegiar de nuevo los intereses de unos pocos grupos que los intereses, pensando como cuál es la educación que necesitamos tener en Colombia para realmente tener un país que mire de cara al futuro, y que la educación sea un movilizador de la sociedad, que la educación sea un generador de oportunidades realmente. Ya para terminar, ¿qué debería hacer FECODE teniendo en cuenta ese análisis, o más bien, qué lectura hacen final frente a la postura de FECODE en todo esto? Vuelvo con usted, Camilo. Yo creo que, por supuesto, que ellos tienen todo el derecho de manifestarse, tienen todo el derecho de presentar su argumentación, de llevarla a las instancias de discusión propias de este sentido, que son el Senado en este momento, y que no deben privar a los niños de tener sus espacios de clase, sus espacios de aprendizaje y sus espacios de seguridad. Creo que todas las cosas se pueden hacer al tiempo y necesitan esa voluntad y ese deseo de aportar y no restringir, que en este momento se restringe a través del paro el derecho de los niños, de las niñas, de sus papás, de los jóvenes. Así que discútanlo, presenten sus argumentos, tienen todo el derecho, y háganlo en las instancias que son competentes, y la instancia competente en este momento es el Senado de la República. Karime, su respuesta. Pues que den una discusión argumentada, basada en evidencia, basada en informaciones, que deben dar ejemplos, son maestros, son formadores, no unas discusiones basadas en información que no es cierta, en argumentos pues que realmente carecen de sustento, que den toda la argumentación y una discusión que esté a la altura, y no con todas estas juegos de palabras y mentiras relacionados con lo que está o no está en la ley para justificar sus intereses muy particulares, de nuevo, repito, de un grupo muy pequeño de personas, y que realmente no creo que representen realmente la mayoría de los maestros y maestras en Colombia. Pues a Luz Karime Abadía, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. De la misma manera, gracias a Camilo Bonilla, director de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Alejandra, muchísimas gracias y buenas noches a los televidentes. Y de esa manera terminamos. Nuevamente agradecemos por su presencia a nuestros usuarios de Sala de Prensa. Que tengan todos una muy feliz noche.